Aleluya. Todo gira alrededor de Cristo. Vamos al capítulo número 2 y vamos a leer el verso número 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Aleluya. Y mi tema en esta mañana no es oír, es oír. No es oír, es oír. No es que usted no oiga, el problema es que no oye. Porque oír es algo más que la acción de nosotros oír. Oír es prestar atención a lo que tiene relevancia. Oír es prestar atención a aquellas cosas que son importantes, aquellas cosas que trascienden, a algo que es más importante a todo lo efímero y a todo lo pasajero. Hay diferentes fuentes de donde proviene palabra. En una ocasión estuvimos hablando acerca de esas fuentes, de donde nosotros recibimos diferentes palabras. Y establecimos que una de las fuentes que habla a tu vida es Dios. Y que otra de las fuentes que habla a tu vida es Satanás. Y que la otra fuente que habla a tu vida eres tú mismo. Soy yo. El asunto es que a veces nosotros oímos lo que no deberíamos oír. Prestamos atención a aquellas cosas que no deberíamos prestar atención. Y Dios quiere que nosotros prestemos atención a su palabra. Su palabra es fiel y es verdadera. Su palabra es la única que nos va a llevar a nosotros a una seguridad eterna. Lo voy a volver a repetir. Su palabra es la única que nos va a llevar a nosotros a una seguridad eterna. Podemos estar llenos de información. Podemos nosotros estar llenos de conocimiento humano. Y todo eso nos va a ayudar para que lleguemos al Aeropuerto Internacional de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico. Pero ese conocimiento no nos va a llevar fuera de la isla. Para salir de la isla tenemos que montarnos en otro vehículo. Y usted y yo tenemos que entender que no basta con el solo hecho de nosotros haber adquirido conocimiento. Que no basta con el solo hecho de nosotros haber aprendido a hacer cosas. Que hay algo más importante. Muchas veces nosotros estamos enfocados en aquellas cosas que nos permiten a nosotros tener estabilidad en este mundo en el que vivimos. Pero no es suficiente tener estabilidad en este mundo en que vivimos, porque el mundo pasa y todos sus afanes. Nada en este mundo es duradero. Nada en este mundo es permanente. De hecho, esta tierra en que vivimos también será quitada. Juan dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra que habían fueron quitados, pasaron. Por tanto, es importante que nosotros prestemos atención a aquellas cosas que son trascendentales, aquellas cosas que trascienden y que nos pueden presentar una seguridad luego de esta experiencia de vida que nosotros tenemos. Por tanto, hoy vamos a analizar un poco la Escritura, porque a veces leemos la Escritura y oímos la Escritura, pero no la oímos.
vamos a estar trazando hoy poco a poco para que nosotros podamos comprender qué significa oír. No es simplemente oír. Si nosotros analizamos esta frase que el Señor habla a través del apóstol Juan, esta frase contiene una promesa. Y usted y yo tenemos que entender que la palabra del Señor está llena de promesas. Y que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Aquí encontramos que las promesas del Señor son para el que tiene oídos. Las promesas del Señor son para el que tiene oídos. Para aquel que tiene la capacidad de oír. Y tener la capacidad de oír es aquella persona que oye con el oído espiritual, que oye en el espíritu. Las promesas del Señor son para aquellos que tienen oídos espirituales. Y para nosotros poder desarrollar los oídos espirituales, tenemos que estar unidos al Espíritu de Dios. Haber entregado nuestra vida y nuestro corazón al servicio de Dios. Haber renunciado a todo aquello que nos ata a este mundo, a este sistema de cosas, a este sistema operacional, a este gobierno que nos maltrata. Si usted se creía que los gobiernos políticos eran los que maltrataban, yo quiero hoy decirle que hay un gobierno peor que el gobierno que usted ha conocido. Es ese gobierno que lo dirige el engendro que el mismo Cristo llamó como el príncipe de este mundo. Él gobierna los aires. Él gobierna con un sistema de cosas, con un sistema operacional que oprime al ser humano, que hace que el ser humano no pueda tener una relación espiritual con Dios, pero es un ser derrotado, es un ser vencido. Y no le conviene que usted y yo oigamos lo que la palabra del Señor nos habla acerca de Él. Porque cuando usted y yo oímos que la palabra del Señor nos habla acerca de Él, entendemos que Él no tiene autoridad sobre nosotros. Es importante que nosotros podamos entender cómo el Señor hoy nos dice, cuando hablamos o cuando leemos la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma en el capítulo 10 y en el verso 17, nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo hace una expresión, y hace una expresión donde dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Si leemos los versos que anteceden a ese, lo que hay es un diálogo donde el apóstol Pablo recomienda que nosotros hablemos y testifiquemos acerca de Cristo. Porque hay personas que no van a conocer a Cristo si primero no oyen acerca de Cristo. Hay personas que no van a saber cómo poder lidiar con las situaciones si primeramente no oyen la forma en la cual Dios ha provisto para que nosotros podamos lidiar con las situaciones. Dije que el príncipe de este mundo es un ser vencido. Dije que no tiene nada contra nosotros, pero tenemos que conocerlo. Y de la forma en que lo podemos conocer es cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor y podemos oír en nuestro espíritu la palabra del Señor. Hay personas que oyen la palabra del Señor con el oído natural. Y oír la palabra del Señor con el oído natural no es suficiente.
Hay otros que de manera religiosa oyen la palabra del Señor y utilizan la palabra del Señor para contender con otras personas acerca de lo que es lo verdadero o lo falso, acerca de lo que es la religión establecida. Y Dios no quiere que nosotros utilicemos la palabra del Señor para discusión, porque Él establece que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Por tanto, tenemos que entender que la palabra del Señor es verdad y es vida. Y si la palabra del Señor es verdad y es vida, nosotros tenemos que establecer que la verdadera o lo que nos lleva a nosotros a encontrar la vida es el camino de la palabra del Señor. Por tanto, hoy usted y yo tenemos que establecer la realidad que el Señor hoy nos quiere hacer entender. Oiga bien, la expresión que utiliza este apóstol en esta escritura. Él dice que tenemos que tener oídos para oír. Y oír significa entender lo que Dios nos habla a través de la palabra. Que podamos entender lo que Dios nos habla a través de la palabra. La expresión que utiliza es al que venciere. O sea, que da por hecho que se puede vencer. Da por hecho que se puede vencer. Y usted y yo buscamos en la palabra del Señor y vamos a encontrar un sinnúmero de pasajes escriturales que nos van a llevar a que nosotros podamos tener una referencia acerca de vencer, de ser más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, que nos deja claro que la victoria para el creyente es segura. La victoria para ti, la victoria para mí es segura. Que no es una ilusión el que nosotros estemos diciendo que Dios nos ha hecho más que vencedores. No es una ilusión, eso no es una utopía. Eso es una realidad. Eso no es una falsedad. Eso es una realidad. Tú y yo podemos disfrutar de una victoria. Podemos vencer. Tenemos en la mano el derecho de vencer porque Cristo venció. O sea que cuando la Escritura habla de personas vencedoras, no miente y tampoco está creando falsas expectativas en ninguno de los lectores. Está estableciendo que tú y yo podemos vencer. Él dice, hay promesas para el que venciere. ¿Cuántos creen eso? Por tanto, si usted y yo creemos, usted y yo vamos camino a la victoria. ¿Por qué vamos camino a la victoria? Porque la victoria está segura en Cristo. Lo voy a volver a repetir. Porque la victoria está segura en Cristo. Por tanto, no hay nada que tú no puedas vencer. Dije que no hay nada que tú no puedas vencer. Si tienes oídos para oír, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O sea, que el vencer es una decisión. Lo voy a volver a repetir. El vencer es una decisión. No es una casualidad. El vencer no es un accidente. El vencer no es un acto de suerte. El vencer es una decisión. Yo decido vencer o yo decido ser vencido. En otras palabras, tú ganas si quieres y pierdes si quieres. Dios nos da a nosotros hoy la facultad de poder oír
con el Espíritu. Y si tú y yo podemos oír con el Espíritu, seremos más que vencedores en el Señor. Sin embargo, hay quienes oyen, pero no actúan. Hay quienes oyen, pero no obedecen. Hay quienes están atravesando por diferentes hábitos de vida. Están atados a diferentes hábitos de vida. Se sienten esclavizados. Han desarrollado un estilo de vida del cual ellos ya determinaron que no pueden salir. ¿Y por qué no pueden salir? Precisamente porque ellos han determinado que no pueden salir. Confiesan debilidad y la palabra del Señor va contrario a lo que confiesan. La palabra del Señor dice que el débil no debe confesar debilidad, que el débil en Cristo debe confesar ¿qué? Fuerza. Porque en el reino de los cielos las cosas son diferentes a como usted y yo las podemos ver en este reino de esta tierra. En el reino de la tierra, conforme a como lo presenta el Señor, los escribas y los fariseos pensaban que otros tenían que cambiar su manera de vida, su estilo de vida, pero ellos no. En el reino de los cielos, el Señor nos invita a que nosotros cambiemos para que nuestro entorno cambie. A que usted cambie su manera de pensar, para que cambiando su manera de pensar, todo lo que está a su alrededor comience entonces a ser afectado por la forma y manera en la cual ya usted está pensando. Y es importante que nosotros entendamos que para nosotros poder vencer, tenemos que actuar, tenemos que obedecer. Tú puedes vencer cualquier hábito que te esclaviza. Lo voy a volver a repetir. Tú puedes vencer cualquier hábito que te esclaviza. Cualquier tentación de la cual tú eres objeto, tú la puedes vencer. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en el capítulo número 10 de su primera carta, él habla y dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que todo lo que nosotros nos sobreviene es como humano. Y nunca lo humano tiene más autoridad que lo espiritual. Lo voy a volver a repetir. Nunca lo humano tiene más autoridad que lo espiritual. El apóstol Pablo establece, cada vez que tú y yo nos enfrentamos a una situación, la situación que nos enfrentamos es humana. Y dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos soportar en una tentación. Y juntamente con la tentación, nos va a dar la salida. En otras palabras, yo soy un profesor. Le he dado una clase por 3 meses. Y a los 3 meses le digo, tienen ya el midterm. O sea, tienen ya el examen de mitad de curso. Y aquí está la clave. Aquí está el repaso. Viene de la misma forma en que yo se lo estoy dando. Es imposible que usted se cuelgue. Es imposible que usted se cuelgue en un examen donde yo le voy a dar a usted el repaso que contiene exactamente todas las preguntas y respuestas que usted va a encontrar en el examen. Pero es una decisión. No todo el que toma el examen lo aprueba. ¿Por qué? Porque no todo el que toma el repaso lo repasa, valga la redundancia. O sea, que Dios nos habla con una claridad tan extraordinaria que nos dice, el enemigo tiene la autoridad de tentarte, pero no temas, porque yo no le voy a permitir que te tiente más de lo que tú puedes soportar en una tentación.
Y juntamente con la tentación que trae a ti, tú vas a tener la salida. O sea, que con el examen viene la clave. Dile al que está a tu lado, con el examen viene la clave. Haga así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha puesto a pensar, el otro día yo pensaba en esa clave, yo decía, esa clave se compone de 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Cinco golpes. 5 golpes. Símbolo, yo lo veo de esa manera, usted lo puede ver de otra forma y otros predicadores lo pueden ver de otra manera. Pero es símbolo del gobierno de Dios, símbolo de la autoridad de Dios. Dios nos da a nosotros la clave para que nosotros podamos vencer. No importa la tentación que sea, ninguna tentación es mayor de la que tú puedes vencer. Ninguna tentación es mayor de aquello que tú puedas soportar. Por tanto, muchas veces nosotros nos encontramos hablando negativo y nos encontramos hablando lo que no hemos oído de parte del Señor. Por eso no es oír, es oír. El Señor dice que en Él somos más que vencedores. Si usted y yo tenemos que conducirnos como creyentes que somos más que vencedores. Pero muchas veces, porque no hacemos la asignación, muchas veces porque nosotros no actuamos de la manera que deberíamos actuar, y actuar de la manera que deberíamos actuar es actuar de una manera correcta. Porque no actuamos de la manera que deberíamos actuar y no actuamos de la forma correcta, nos encontramos entonces perdidos en el examen. Y nos encontramos entonces que llega una pregunta de cierto y falso y es más fácil adivinarla que acertarla. ¿Cuántos saben que el cierto y falso es más fácil que un examen de escoge? Que un examen de preguntas y respuestas. ¿Ah? Más fácil, sí, no, sí. Y ahí usted... Ahora, cuando ese examen de cierto y falso, yo tenía una maestra que era especialista en exámenes de cierto y falso. El caballo blanco de Napoleón era blanco, ¿cierto o falso? ¿Por qué era blanco? Siempre había una pregunta después de ese cierto o falso. No era contestar cierto o falso, era contestar ¿por qué es cierto? ¿Por qué es falso? Y es ahí donde usted y yo tenemos que graduarnos. Es ahí donde usted y yo tenemos que comenzar a ampliar nuestro conocimiento en Dios y saber que no es oír por oír, sino que es oír y ejecutar la palabra del Señor en nuestra vida. Tenemos, amados hermanos, que ejecutar la palabra del Señor en nuestra vida y entender que en Cristo eres más que vencedor. No podemos ver la tentación más fuerte que yo. Es que esto está más fuerte que yo. Es que esto es tan difícil. Usted no sabe por dónde yo estoy atravesando. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y sabe que tú sabes que aunque estés atravesando por lo peor de tu vida, hay una luz siempre encendida en medio de tu camino. Y la decisión es tuya. Lo que pasa es que tú mismo te estás diciendo que eres débil y que no puedes. Pero en cada encrucijada de tu vida hay una puerta de salida. Cuando te sientes perdido se enciende una luz. Y en medio de tu oscuridad el Señor te revela cuál es el camino a seguir. Pero es más fácil sacar una F que sacar una A. Lo hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones. Porque sacar F no hace falta estudiar, para sacar A hace falta estudiar. Esfuerzo. Cuando tú y yo queremos perder, lo que tenemos es que abandonarnos a la suerte. Pero cuando tú y yo queremos ganar,
El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y ahí es donde tú y yo tenemos que probar de la madera que somos hechos. Ahí es donde tú y yo tenemos que entender que tenemos que echar el resto, que tenemos que negarnos a nosotros mismos y que tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino convertirnos en hacedores de esa palabra del Señor. Y es ahí donde está la diferencia. Cuando mi tema dice no es oír, es oír. Porque muchas veces el oír nos lleva a tener comezón de oír. Y sabemos mucho porque hemos oído. Y el conocimiento que tenemos lo tenemos por referencia y no por experiencia. No es lo mismo tener un conocimiento de referencia que tener un conocimiento de experiencia. Y Dios quiere llevarnos a nosotros a tener un conocimiento de experiencia con Él, de tal manera que la experiencia que tengamos con el Señor no haya forma y manera que el enemigo la diluya. Una referencia puede cambiar. No voy a volver a repetir. Una referencia puede cambiar. Pero una experiencia, por más que te quieran hacer cambiar la manera de pensar, tú lo experimentaste. Y no hay manera que vayan contra tu experiencia. No hay forma de reprobar lo que ya viviste, lo que experimentaste en carne propia. Por tanto, Dios no quiere simplemente que oigamos. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra del Señor. Y Él dice que en Él somos más que vencedores. O sea, que Él ya ganó la batalla por ti. Y tenemos que oír eso con el oído espiritual. Que Él ganó la batalla por ti, porque con el oído natural oímos eso y no queremos hacer nada. Ya lo ganó por mí. Ahora, ¿qué conlleva el saber y el conocer que Él ganó la batalla por mí? En Juan capítulo número 3, Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y el nacimiento tiene que ser de agua y de espíritu. Y el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, no es simplemente leer en la Escritura de que nosotros somos más que vencedores porque ya Cristo ganó la batalla por mí. Es que yo tengo que hacer ahora para mantener esa victoria y mantenerme en Cristo Jesús, porque Cristo fue el que ganó. Y para yo poder alegar la victoria, yo tengo que mantenerme en Cristo. Yo tengo que estar en Cristo. Para yo poder disfrutar de esa victoria, yo tengo que ser uno con Cristo. Yo tengo que dejar de ser yo para que Cristo sea en mí. Pablo lo decía de esta manera: con Cristo estoy yo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues entonces las cosas no son tan sencillas como parecen ser. Cuando nosotros oímos la palabra con nuestro oído externo, con nuestro oído natural, no estamos oyendo. ¿Estamos entendiendo por qué no es oír, es oír? Es una acción que nos lleva a que nosotros tomemos decisiones que son firmes y son determinantes. Tenemos que entender que ya Cristo derrotó al enemigo por ti. Por tanto, no importa la forma y manera que el enemigo te ataque, jamás podrá vencer a una persona que ve más allá de sus circunstancias. ¿Y cómo podemos ver más allá de nuestras circunstancias? A través de los ojos de la fe. Y no podemos tener fe si no conocemos la Escritura. Había un dúo de hermanos de Isabela para los años 80. No sé, aquellos hermanos un poquito
llevan tiempo en el Señor pueden recordarlo. Se llamaba Rafi Elías. No sé cuántos oyeron de ese dúo. Y ellos tenían un himno. Ese himno decía: en este mundo tan adverso todo tiene su lenguaje. Decía: el cisne de blanco plumaje nos habla de las nubes del cielo. La nieve nos habla de invierno. La madre nos habla de amor. De flores habla el jardinero, pero la Biblia me habla de Dios. No hay otra fuente en la cual usted y yo podamos encontrar que alguien nos hable tan excelentemente de la persona de Dios y de la persona de Cristo que la palabra del Señor. Y el problema es que nosotros ya llegamos a la conclusión, sin nosotros exponernos a la palabra del Señor, que la palabra del Señor es tan difícil y no la entiendo. ¿Para qué la voy a leer si no la entiendo? Léela, después la vas a entender. Léela con devoción, escudriña. Es como aquella persona que entra a un trabajo y antes de que le den el trabajo le preguntan: ¿y qué tú haces? Yo hago de todo. ¿Cuántos saben que esas personas que están desesperadas por un trabajo hacen de todo? ¿Y cuánto tiempo usted está dispuesto a trabajar? El tiempo que usted requiere. De trabajo los 7 días si es necesario trabajar. ¿Cuántos saben que el que está desesperado trabaja 7 días? Pero después que toman el trabajo y tienen ese tiempo de probatoria y ya le dan la permanencia, cuando le mandan a hacer un trabajo dicen: eso no está en mis descripciones de trabajo. A mí no me pagan por hacer eso. Hazlo, que después te van a pagar. Y es la importancia de nosotros poder entender que muchas veces nosotros llegamos a conclusiones sin primeramente nosotros darnos la oportunidad de saber si podemos o no podemos. Y nos detenemos en el estudio de la palabra del Señor porque es complicada, porque no sabemos. Pero yo quiero decirte que cuando tú naciste, tú no sabías caminar. De hecho, tú no te resististe en el vientre de tu madre después de las... ¿Cuántas semanas son? 32. ¿Ah? 40. 40 semanas. Yo sé que después de 9 meses una persona no está, un bebé no está en el vientre. Pero cuando llega el tiempo de nacer, el bebé no dice: mamá, todavía yo no sé caminar. Hasta que no aprenda a caminar no salgo de aquí. ¿Verdad que no? Sale. No sabe ni siquiera tomar una cuchara. No sabe ni siquiera ir al baño. Pero en el proceso va aprendiendo. Y parece ser que a nosotros se nos ha olvidado que desde el principio llegamos a este planeta sin saber hacer nada. Y que poco a poco fuimos aprendiendo y hoy logramos ser la persona que somos. Y si queremos seguir aprendiendo, tenemos la capacidad ¿para qué? Para seguir aprendiendo. Y el enemigo nos engaña. El enemigo nos hace pensar que la palabra del Señor es algo tan difícil, es algo tan complicado, cuando la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo hablando dice: escudriñad las sagradas escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor nos va a llevar a nosotros a un conocimiento pleno acerca de quién es Dios y nos va a llevar a un conocimiento pleno acerca de quién es el enemigo de nuestras almas y nos va a hacer entender que el enemigo de nuestras almas está vencido y que nosotros somos parte de aquel que lo venció. Y que en Cristo somos más que vencedores. Que tú y yo estamos luchando con un enemigo que está
derrotado. Un enemigo que no tiene por qué ganarte. La pregunta es, si no tiene por qué ganarte, ¿por qué te está ganando? ¿Por qué te está tomando ventaja? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué no estamos haciendo? Porque a veces buscamos qué estamos haciendo mal, cuando deberíamos buscar qué es lo que no estamos haciendo que está permitiendo que el enemigo esté ganando terreno y esté sometiéndonos a sufrimiento y a derrota. Si tú y yo le prestamos oído a la voz de Dios, si tú y yo prestamos oído a lo que el Señor nos dice, vamos a entender que realmente nosotros somos más que vencedores. Fíjese que Dios te ha prometido o le ha prometido muchas cosas al que vence. Hay muchas promesas para el vencedor. Y oír no es oír con el oído, sino con el corazón, con el espíritu. Es atesorar la palabra del Señor. Oír es obedecer las cosas que enseña la palabra del Señor. Es andar en obediencia ante el Señor. A este miraré, al humilde de espíritu y al que tiembla ante mi palabra, al que le da honra a mi palabra. Y tenemos que preguntarnos si estamos honrando la palabra del Señor. Tenemos que preguntarnos si le estamos dedicando tiempo, si estamos diezmando el tiempo de esas 24 horas que el día tiene para nosotros darle al Señor el tiempo que le corresponde al Señor cada día. Porque es más fácil vivir una vida descuidada que enfocarnos a vivir una vida como el Señor quiere que la vivamos. Hay muchas personas que no organizan su día. Y no organizar el día significa que vamos a pasar muchos tropiezos. Pero organizar el día significa estructurarnos. Y muchos de nosotros no queremos estructurarnos. No sabemos funcionar bajo una estructura. Y dentro de tantas promesas que tiene la palabra del Señor para el que vence, mire cómo este capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso número 5, nos presenta 3 promesas maravillosas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, promesa número 1. Promesa número 2, no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es bien importante, porque si dice no borraré, significa que el nombre tuyo está ahí. Y el nombre del que no está sentado aquí también está ahí. ¿Y cuándo se establece si vence o no vence? ¿Cuándo se establece si vence o no vence? Cuando aquí mi obra termine ya y descanse en el día final. Yo sé que una corona me espera cuando aquí mi obra termine ya. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero no necesariamente todas las personas disfrutan de esa esperanza. Porque si oyen y no oyen, jamás podrán tener la bendición de recibir este resultado de esta promesa.
La tercera promesa, la segunda promesa, no borraré su nombre del libro de la vida. Y la tercera promesa, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y vuelve a hacer la expresión en el verso número 6. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. No es vivir como tú quieres vivir. No es vivir como el mundo establece que se debe vivir. Tampoco es vivir conforme a lo que tú aprendiste en tu casa. Es vivir como Dios ha establecido que nosotros vivamos. Ahora, ¿qué significa vestir de vestiduras blancas? Es estar revestidos de Cristo, según lo presenta Gálatas capítulo 3, verso 27, que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo tenemos que tener una relación con Cristo. Tú y yo tenemos que entender que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra vida. Jesús lo estableció en Juan 14:6, donde Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Tú y yo podemos tener un montón de ideas y un montón de conceptos. Y si los conceptos y las ideas que nosotros tenemos no son el concepto y las ideas que Dios ha establecido, tú tienes un buen concepto y tienes una buena idea, pero no el correcto. Hemos dicho muchas veces que hay muchas personas que son bien intencionados pero equivocados. Y con buenas intenciones no se alcanza la vida eterna. Con obediencia. Entendiendo que tenemos que caminar el camino que el Señor nos ha trazado. Cristo lo que hace en la vida tuya y en la vida mía es que arranca esa vieja vestidura, esa vieja criatura. Nos desvestimos de este hombre de pecado y nos vestimos de una naturaleza nueva. Nos vestimos de una naturaleza que el Señor nos da. Pedro dice que es una naturaleza divina, que luego va a permitir el Señor que podamos resucitar en un cuerpo glorificado. Él arranca de ti tu pasado. Ya tu pasado para Él no cuenta. Tu pecado para Él no cuenta. Mira cómo dice Isaías capítulo 43, verso 25. Yo soy quien borra tus rebeliones por amor de mí mismo. Fíjese que no es que tú y yo lo merecemos. Fíjate que tú y yo no es que nos los ganamos. Fíjate que no son los sacrificios que tú y yo hacemos. No es por cuánto tú oras o por cuánto ayunas. No es por cuánto dinero tú puedes proveer a la obra. Tampoco es por cuánto tú puedes hacer a favor de otra persona. Es por amor a Él mismo. O sea, Dios se ama a sí mismo. Y porque Dios se ama a sí mismo, Él dice: yo soy el que perdono todos tus pecados y borro todas tus rebeliones. Y dice: y no me acordaré más de tus pecados. Y en Hebreos capítulo 10, verso 17, el apóstol que escribe esa carta hace referencia a este llamado que hace Isaías, y él dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, tú y yo tenemos que entender la importancia de ser vestidos, tener vestiduras blancas, entrar a esa nueva criatura en el Señor, como Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Tú y yo no nos podemos conformar con la experiencia que tenemos hasta ahora. Muchas personas tienen una experiencia por 25 años religiosa y en 25 años no han tenido una experiencia con el Señor. Y hay otras personas que llegan a Cristo y en un mes ya tienen una experiencia con el Señor. No es lo mismo tener 25 años en una experiencia religiosa que tener 25 años en una experiencia con Cristo.
y saber que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya nuestra vida no nos pertenece, que ya nuestra vida no tiene importancia, que la vida que tiene importancia es la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la importancia de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, significa que una vez salvo, siempre salvo, no es lo que dice la Escritura. Entonces significa que tú y yo tenemos que buscar la forma de que Cristo testifique de nosotros. Testifique de nosotros. Significa que tu nombre esté escrito allí, que tu nombre permanezca inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo es que ese nombre es raído de ese libro? Cuando pasamos a la eternidad y tú y yo no oímos la palabra del Señor. Fíjense lo que significa oír la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, versos 46 al 49 nos habla de los 2 cimientos. Al que oye mi palabra y la guarda, le compararé. Uno que edifica sobre la roca, un fundamento firme. Otro que edifica sobre la arena, un fundamento movible. Tú tienes la decisión. Por eso allá en el cielo no va a haber excusa. Delante del juicio del gran trono blanco no va a haber excusa. La misma oportunidad que le han dado a José me la han dado a mí. La misma que me han dado a mí te la han dado a ti. O sea, tú no estás condenado porque ya Dios te condenó desde antes que tú nacieras. Como hay mucha teología corriendo por ahí. Que el que nació para martillo del cielo le caen los clavos. Eso no es una verdad. Yo no nací para ser condenado. Usted no nació para ser condenado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o sea, todos tenemos la oportunidad de ¿qué? De creer, pero no es creer con el oído de afuera. Porque los demonios creen y a la presencia de Dios tiemblan. El que cree obedece. El que cree actúa. El que cree se purifica como Él también es puro. El que cree vive la vida santa que Dios vive. El que cree quiere alcanzar la estatura del buen varón perfecto. El que cree quiere vivir conforme a lo establecido por Dios. El que cree se quiere parecer a Dios. Yo le pregunto a mis nietos: ¿a quién tú te pareces? Y los dos me dicen: abuelo. Me imagino que si el otro abuelo le hace la misma pregunta, le dará la misma respuesta: abuelo. Pero el asunto es que él no sabe que el abuelo al cual se refiere no es a aquel, es a mí. Pero cuando usted y yo tomamos la decisión de parecernos a Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que vivir como Él vivió. Y las obras que Él hizo son las obras que tú y yo tenemos que hacer. Entonces esto no es un asunto de nosotros decir yo creo. Porque si le preguntamos al asesino más grande del mundo, ¿tú crees en el Señor? Te puede decir que sí. ¿Y por qué haces lo que haces? Porque oigo con el oído de afuera. He aprendido con el oído de afuera. No he aprendido a oír. Solo oigo. Y tú y yo tenemos que aprender a oír. Tú y yo tenemos que entender que Dios quiere que nosotros seamos imitadores de Él. Pablo decía: ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Y qué significa que confesará su nombre?
Mateo capítulo número 10, verso 32, Jesús dijo: a cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, que que Cristo dará testimonio acerca de ti. ¿Cuántos quieren que Cristo hable bien de ti? Amén. Si tú quieres que Cristo hable bien de ti, tienes que hacer las obras que Él hizo. Si tú quieres que Cristo hable bien de ti, tú tienes que parecerte a Él. Tú tienes que tener una vida devota. Tú tienes que tener una vida de entrega al Señor. Jesús decía: las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino lo que he visto del Padre hacer, eso hago. Y lo que yo hablo, no lo hablo de mi propia boca, sino que lo hablo porque escuché al Padre decirlo. O sea, que tú y yo tenemos que convertirnos en ejemplos de Cristo. Que tú y yo tenemos que convertirnos en la imagen del Señor Jesús. Y tenemos que convertirnos en un ejemplo continuo de Él. Pero también tenemos que convertirnos en un eco de su voz. Tenemos que convertirnos en el eco de su palabra. De tal manera que otros, al igual que tú y yo lo hemos conocido, que otros también. Tenemos que reflexionar. Tenemos que comenzar a mirar el estilo de vida que nosotros llevamos. Es una verdad lo que el Señor dijo: si no vencemos, tu nombre será raído del libro de la vida para siempre. No juguemos con nuestra eternidad. No juguemos con aquello que es importante. No creamos que la misericordia de Dios va a superar su justicia. Nunca la misericordia de Dios superará su justicia. Y nunca la justicia de Dios superará su misericordia. Entendamos que ya Él nos ha dejado escrito todo con mucha claridad para que tú y yo sigamos el camino que nos corresponde a nosotros seguir. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y que nosotros podamos comprender que la responsabilidad mayor la ha dejado en nuestras manos. Que la responsabilidad mayor la ha dejado en nuestras manos. Por eso no es responsable echarle la culpa a nadie. Por eso no es responsable decir fulano de tal tuvo la culpa, no me ayudó a esto, no me ayudó a aquello. Y mucho menos echarle la culpa a un Dios que es todo amor, que es todo misericordia. Y que por amor a sí mismo, Él dijo: te voy a perdonar todos tus pecados y voy a borrar todas tus rebeliones y nunca más me acordaré de ellas. Por tanto, cuando tú y yo llegamos a Cristo, nuestra vieja criatura pasó. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, todo lo malo que hicimos fue borrado. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, Él hizo de nosotros una nueva criatura. Y lo que cuenta es lo que vivamos de Cristo